Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor por este privilegio, por esta bendición de podernos levantar, poder ver la luz del sol, poder decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y hoy vamos a comenzar, mis amados hermanos, nuestro devocional con un texto. Vamos a ir a Mateo capítulo 21. Vamos a ir allí, Mateo capítulo 21. Y vamos a leer, mis amados hermanos, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía a los muchachos, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Entonces, estamos en esta Semana Santa. Estamos en este tiempo donde la gente habla sobre la pasión de Cristo, sobre su entrada triunfal, sobre su muerte, sobre su crucifixión, sobre su sepultura y su resurrección. Pero previo a este evento, previo a este acontecimiento glorioso como lo fue su resurrección, hubo algo que el Señor hizo en la Semana Santa que muchas veces no hablamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿casa de oración o cueva de ladrones? ¿Qué es entonces lo que somos, no? Según Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y una de las cosas que el Señor hizo durante la semana de la crucifixión fue ordenar y arreglar un montón de cosas que no estaban en orden. Eso fue lo que hizo el Señor. Arreglar y ordenar un montón de cosas que no estaban en orden, no en la vida de Él, sino en la vida del pueblo, en la vida de los que decían conocer al Señor. Ahora, más que sentir pesar por la condición actual del pueblo, por cómo se encontraba la sociedad y el pueblo de aquel entonces, no era tanto sentir pesar por la condición actual del pueblo, lo que sucedía incluso dentro de él. Nuestro Dios nos demostró que había que hacer algo más que sentir pesar y tristeza. Había que hacer algo al respecto. Y millones de personas durante este tiempo de Semana Santa se sensibilizan, se conmueven a través de los actos y liturgia religiosa, pero no pasan a la acción. Millones de personas visitan lugares sagrados, visitan lugares de culto, pero todos se quedan hasta allí, mis queridos hermanos. Todos se quedan hasta allí. No pasan a la acción. Solamente en actos de liturgia religiosa, pero no pasan de allí. De año en año se conmueven por lo que Cristo hizo, por lo que sucedió con Él, pero no hacen nada ante tal hecho, mis amados hermanos. El templo sigue ensuciándose. Sí, sigue siendo indiferente a lo que acontece y quizás pensemos que somos diferentes a ellos, pero en realidad, o la realidad, es que no lo somos, aunque deberíamos serlo. Esa es la verdad. Algo que los creyentes en Cristo deberíamos hacer también, y muy especialmente cada cierto tiempo, y tomando en cuenta que estamos hablando de la Semana Santa, muy especialmente sería limpiar nuestro templo. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Según Salomón decía que esta casa no puede contener tu gloria. Y la Biblia dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Somos el templo de Dios. Lo que podemos hacer es recordar que en la casa del Señor no debe existir nada que distraiga al pueblo de su adoración a Dios. Y lo primero que dice el texto es que entró Jesús en el templo de Dios. Si usted lee el versículo 12 del capítulo
que estamos leyendo, dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Y es importante la aclaratoria que hacen las Escrituras. Era y es el templo de Dios. Era y es el templo de Dios, no de los hombres, aunque los hombres a veces se apoderan del lugar que supuestamente dicen que es la casa de Dios. Pero no es el templo de los hombres, sino el templo de Dios, no de los líderes religiosos. Yo me pongo a pensar y me pregunto, ¿será que a los líderes religiosos se les olvida que el templo no les pertenece? Que son solamente administradores, son solamente siervos, son solamente colaboradores, cuidadores, administradores, pero no dueños de la casa. Entonces, Jesús entró al templo de Dios, no al templo de Caifás, no al templo de Anás, no al templo de ningún sacerdote, entró a la casa de Dios. Entonces, no es de los hombres, no es de los líderes religiosos, no es de ciertas familias. Hay cierta gente que por lo que han hecho o por lo que representan quizás socialmente o económicamente creen que son dueños de la iglesia y dueños del templo. Pues no pertenece a cierta familia ni a ningún pastor que se quiera apoderar de la iglesia como que si es algo personal y maneja tal vez la iglesia como que si fuera una pequeña empresa o una grande empresa en la cual él es el gerente y el presidente y todo se hace según su propio capricho. No es la iglesia de ningún pastor, aunque él sea un administrador. Pero todo administrador debe consultar y debe regirse por lo que el dueño, en este caso Dios, dice por medio de su palabra. Entonces, por eso el Señor Jesús, al entrar y hacer lo que hizo, mis amados hermanos, o hizo lo que hizo, porque estaban usando la casa de Dios o el lugar dedicado para Dios para hacer lo que a ellos mejor les parecía. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tenía razón de entrar allí el Señor? Sí, el Señor tuvo una indignación santa al ver en qué habían convertido la casa de Dios. Y la indignación viene porque no solamente Él veía eso, sino que incluso los líderes religiosos se hacían los ciegos ante tal situación y ante tal circunstancia, aun cuando ellos eran conocedores de lo que la palabra de Dios decía. Y es interesante, mis queridos hermanos. Habían usado la casa de Dios o el lugar dedicado para Dios para hacer lo que a ellos mejor les parecía. Y como cristianos nosotros debemos entender que no podemos hacer las cosas que mejor nos parezcan en la casa de Dios, sino que la casa de Dios, mis amados hermanos, tiene un orden. No es mi casa, no es su casa, no podemos hacer lo que queremos porque es la casa de Dios. Hay una manera de conducirnos y de hacer las cosas y no es como a nosotros nos parece, sino como Dios dice. Es como Dios dice que han de hacerse las cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 14 al 15, esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, hay una manera de conducirse. Timoteo, yo quiero y deseo ir pronto, pero si por alguna razón no he llegado, yo quiero que tú sepas que hay una manera de conducirse en la casa de Dios. Te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No lo hagas como a ti te gusta, no lo hagas como tú crees, no lo hagas como a ti te parece, sino como debe ser. Ahora esto es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Tal vez preguntará alguno. Hermano, en el día de hoy la gente adora como mejor le parezca. Pero hay una forma de adorar según la Biblia. Según la Escritura hay una manera de conducirnos, pero cada quien en cada iglesia o en cada lugar hace las cosas como mejor le parece. Y me da tristeza al ver que la iglesia sigue, a pesar de que han pasado los años, en la misma situación de hace muchísimos años. Vendemos viajecitos, vendemos esto, vendemos aquello. Siempre están buscando la manera de comercializar con la fe. Mi pregunta es, ¿qué haría el Señor si le tocara pasearse entre nosotros o ver lo que sucede en la iglesia? Yo creo que el Señor le sigue dando indignación, repugnancia, ira santa al ver todo lo que acontece en lo que nosotros llamamos la casa de Dios.
Para que si tardo, dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El texto dice claramente que echó fuera, entrando al templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. La reacción del Señor fue un celo santo al ver el cinismo de los líderes religiosos ante tal situación, al ver al pueblo usando la casa del Señor para lucrarse, mis queridos hermanos. No había temor, y yo digo, no hay temor, incluso en el día de hoy. No hay temor. Lo que empezó como una solución para los peregrinos, pronto se transformó en un estorbo que impedía la adoración a Dios y obstaculizaba la entrada de los gentiles. Obstaculizaba la entrada. Se dice que el templo tenía como 25 acres de patio a los alrededores. Y en ese lugar venía a peregrinar gente de todas partes del mundo. Judíos que estaban fuera de Jerusalén y otras personas que habían creído en Dios prosélito y venían al templo. Pero el mercado que se generó allí, como una plaza de mercado, era como un mercado mayorista donde cada quien vendía palomas, becerros, animales, vendían de todo, mis amados hermanos. Y uno pensaría, bueno, pero era una oportunidad. ¿Cómo alguien iba a traer desde Egipto, iba a traer desde Roma, tal vez el animal para el sacrificio? Ellos estaban proveyendo el animal para el sacrificio. Pero ¿sabe algo? La indignación de Dios era que ellos, en vez de proveer el ambiente y procurar que las personas se concentraran en Dios, ellos estaban concentrándose en su negocio. Ahora imagínese una plaza de mercado, lleve tomate, lleve cebolla, lleve patilla, le tenemos esta promoción y cada quien hablando, cada quien gritando, lleve las palomas, lleve 2 por tanto, lleve el becerro, lleve el animal para el sacrificio y pare usted de contar. Aquella bulla impedía que los gentiles que no podían entrar al templo, sino que les tocaba quedarse afuera, no pudieran orar y no pudieran adorar al Señor, porque no hay forma de concentrarse. ¿Cómo hacían eso? En pocas palabras, obstaculizaron la entrada. Y no solamente obstaculizaron la entrada, sino que estorbaban la comunión de otros con Dios. Y así hay gente, mis amados hermanos, en el día de hoy, que no respeta que hay un tiempo de adoración, que hay un tiempo de comunión con Dios. Pues esto no le causó gracia al Señor. No le causó para nada gracia. La Biblia dice claramente que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración. Mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ay, qué fuerte es el Señor. ¿Cómo se expresó de esa manera? Dicen algunos. Bueno, Jesús tuvo que hacer esto, mis amados hermanos. Jesús despejó el templo de mercaderes, cambistas, que tenían su puesto en el atrio de los gentiles en el templo, y lo llenaban de mercadería en lugar de dejarlo para que los gentiles que iban a adorar a Dios pudieran hacerlo. Los mercaderes vendían animales para el sacrificio a precios elevados. Claro, esto no es nuevo, mis amados hermanos. Aprovechándose de los que habían llegado desde muy lejos. Los cambistas canjeaban la moneda corriente por la del templo, la única moneda que los mercaderes aceptaban. Con frecuencia engañaban a los extranjeros que no sabían el tipo de cambio. No solo los mercaderes y cambistas eran deshonestos, sino que abusaban de los que habían ido a adorar a Dios. Su comercio en la casa de Dios irritaba a los que intentaban adorar. Barclay, en su comentario sobre esto al respecto, dice: un par de palomas podía costar tan solo como 4 peñiques tal vez, pero fuera del templo. Mientras que dentro del templo costaba 75, era casi 20 veces más caro. Eran los hermanos en la fe, eran nuestros hermanos en Cristo o nuestros hermanos en el pueblo de Dios. La gente venía de lejos, pero para ayudarlo te lo vendo 20 veces más. Cualquier parecido con la realidad, cualquiera pensaría que es coincidencia. Un cierto rabino llamado Simón ben Gamaliel era recordado con gratitud porque había hecho que se le vendieran palomas por monedas de plata en lugar de oro. Está claro que había un abuso, mis amados hermanos, y está claro que sigue habiendo abusos en el día de hoy. Estos puestos donde se vendían las víctimas se llamaban los bazares de Anás, porque eran propiedad privada de la familia del sumo sacerdote de ese nombre. Era un negocio familiar. Todo quedaba allí
entre la familia. Por supuesto que debieron haber otros, pero principalmente era la familia. En pocas palabras, Dios se indignó porque los sacerdotes que estaban allí para cuidar la casa de Dios, para guiar al pueblo, para enseñar las escrituras, para enseñar la palabra, veían y se hacían los ciegos porque estaban recibiendo y lucrándose de todo el negocio que había. Ahora, Dios conoce las intenciones del corazón, mis amados hermanos. Ahí no era que había una pequeña librería, un pequeño negocio para que los hermanos tuvieran acceso a la información, a la formación, a la capacitación por medio de un texto, de un libro que tal vez sea provechoso para ellos, o tal vez la venta de una Biblia. No, ahí había otra intención. Se corrompió quizás la intención principal y se dañó todo. Y por alguna razón el Señor dice, esto es una cueva de ladrones, porque ustedes ni siquiera están vendiendo el animal para que ellos puedan beneficiarse de la venta, ni siquiera tienen una ganancia justa, sino que ustedes están ganando 75 veces más, 20 veces más. Ustedes están siendo ladrones porque ustedes están cobrando algo que no es real. Encima de eso lo hacen en el nombre de Dios. Peor todavía. Otro investigador judío llamado Israel Abraham hace un comentario sobre la expiación tradicional cristiana más corriente en este pasaje. Él dice, cuando Jesús trastornó las mesas de los cambistas y echó a los vendedores de paloma del templo, hizo un gran servicio al judaísmo. Pero, ¿eran los cambistas y los vendedores de paloma las únicas personas que habían en el templo? ¿Y eran todos los que compraban o vendían una paloma meros ritualistas? Él dice, la Semana Santa pasada, estuve en Jerusalén y por toda la fachada de la iglesia del Santo Sepulcro vi los puestos de los vendedores de reliquias, de cuentecitos, de cuerditas pintadas, de cintas grabadas, de velas de colores, de crucifijos dorados, de botellas de agua del Jordán. Allí los cristianos pregonaban y discutían y regateaban contra una multitud de vendedores y compradores delante de la iglesia consagrada según a la memoria de Jesús. ¿Cómo me habría gustado que Jesús viniera otra vez y trastornara y echara a esos falsos siervos suyos, de la misma manera que lo hizo a sus falsos hermanos en Israel hace mucho tiempo? Ahora imagínese, la pregunta sería, si el Señor viniera en esta Semana Santa a ver su iglesia, ¿qué diría? ¿Qué sentiría? ¿Voltearía el Señor las mesas? ¿Tumbaría el Señor todos los tarantines y todo lo que se ha generado supuestamente a raíz de la Semana Santa? Yo creo que sí. Quiere el Señor que nosotros podamos, mis queridos hermanos, reflexionar, meditar y saber que el templo debe ser limpiado. Ahora, si usted se queda pensando solamente en el templo físico, no me ha entendido. Y si Dios habita en su corazón y en mi corazón, la pregunta es, ¿cómo está este templo? ¿Está lleno de mercaderes? ¿Está lleno de comerciantes? ¿Está lleno de cosas que estorben mi adoración a Dios? ¿Está lleno de cosas que impida que otros adoren a Dios? ¿Sí? Nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra forma de expresarnos, de manifestarnos, impide que otros adoren a Dios. Que podamos limpiar no solamente el templo físico, sino este templo espiritual, que es el verdadero lugar donde Dios habita. Que saquemos de él todo lo que sabemos que a Dios no agrada. Y que en esta Semana Santa pensemos no solamente en eventos aislados, sino en todo lo que ocurrió, en todo lo que sucedió, en lo previo a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que Él les dijo que escrito está: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Había un grupo de personas en el templo que sí estaba para lo que estaba, que sí estaban deseosos de hacer lo que correspondía. Y aunque el Señor despachó y volteó todas estas mesas de estos cambistas, hubo un grupo que estaba allí que decía: eso era importante, eso era necesario. Al fin alguien vino a poner orden en este lugar. Y dice la Biblia que aprovecharon esos cojos y esos ciegos acercándose a Él, y el Señor los sanó. Y habían unos niños, esos muchachos allí se traducen en otras versiones como niños. Usted sabe que los niños
en realidad, aunque tienen una naturaleza pecaminosa, ellos son sinceros y son honestos. Por eso dijo Jesús: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor que ellos decían: Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Y se indignaron. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Porque ellos dijeron: ¿no vas a impedir que ellos te alaben? Y dijo: no. ¿Por qué? No escuchaste, no leíste vosotros que de la alabanza, dice la palabra, la fundaste. Dice: no oyes esto lo que dicen. Y Jesús le dijo: sí, nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ellos están haciendo lo que deben hacer, en pocas palabras. Ellos están en este lugar haciendo lo que es correcto. Ahora, ¿quién le reveló a esos niños que Él era el Salvador? Era el Espíritu Santo, así como se lo reveló a Simeón, así como se lo reveló a aquella mujer, Ana la profetisa. Fue el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que luego el Señor salió de allí a Betania, a casa de sus amigos. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque realmente el Señor sigue teniendo indignación ante un montón de cosas que siguen sucediendo en el día de hoy, en aquellos que dicen ser cristianos. Padre, a ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti toda la alabanza por siempre y para siempre, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te agradecemos el privilegio que tú nos das de comunicarnos contigo, Señor. Que en esta mañana tú fortalezcas nuestro ser interior, renueve nuestra mente, purifique nuestro ser, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, Señor. Que nos muestre, Señor, la senda, Señor, por la cual debemos andar. Señor, y que tenga misericordia de tu pueblo y de tu iglesia, que en este tiempo, Señor, hace de todo esto, Señor, solo mercadería, Señor. Millones de personas en el día de hoy, en vez de oír la palabra de verdad, Señor, y oír el mensaje, escuchan un montón de supersticiones religiosas, Señor, y se convierte en el año más lucrativo, Señor, de la religión en nombre de la fe, Señor. Pedimos perdón, Señor, y rogamos misericordia, Señor. Y que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tu pueblo, y que esta semana la aprovechemos, Señor, para testificar, Señor, de tu justicia, Señor, de tu santidad, de tu amor, de tu salvación, de tu resurrección y de tu disposición a perdonar pecados a todo aquel que se arrepiente, Señor, y confía en ti. Bendice a mis hermanos, ayúdanos y provee todo lo que haga falta, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te ponemos en tus manos los enfermos, Señor, los hermanos que tienen familiares enfermos, Señor, los que están padeciendo de salud. Ten misericordia, Señor. Visítales, Padre amado, y sánales y guárdales en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludos para mi hermano David en Caracas. Saludos para mi hermano Carlos Ruiz en Houston, Texas. Saludos también para todos nuestros hermanos que sintonizan Casa de Oración Argentina a través de la radio. Un abrazo para ellos de los distintos lugares donde nos puedan estar sintonizando. Y así a cada uno de los hermanos que tal vez van a ver esta transmisión durante el transcurso de la mañana. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros y nos fortalezca y nos acompañe. Abrazos para todos, que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana, mis amados hermanos.